te voy a hacer una pregunta que quizás es un poco difícil responder, pero que quiero que lo intentes. Quiero que, no importa cuál sea la respuesta, nadie te va a escuchar, nadie te va a juzgar, así que responde lo más sincero que puedas. Y es, ¿por qué no? ¿Por qué no estás haciendo eso que querés hacer? ¿Por qué no dejás de hacer eso que estás haciendo y no querés hacer? ¿Por qué no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Estoy muy contenta de estar grabando. Vengo manteniendo muy bien el ritmo de grabación y de edición y de subir, así que muy bien por mí. Un episodio por semana en Spotify o YouTube, desde donde quieras puedes escuchar y verme también si querés, porque lo estoy grabando. El episodio de hoy estoy acompañada de alguien muy especial para mí, que es mi perrito, el Flaco, que está acostado, pero bueno, si estás viendo el video de repente quizás ves que se asoma una cabeza, unas orejas por ahí, es porque mamitis y quiso estar acá, así que bueno, no lo voy a echar. Quizás en algún momento pide salir, así que pido perdón si hay algún llorisqueo o ladrido en el medio del episodio. Pero bueno, de nuevo, no vamos a poner excusas, quiso estar acá, vamos a sortear la grabación con un animal al lado y vamos a ir con lo que nos compete, que tiene que ver con esto de ¿por qué no? Una vez conocí a una persona que me hacía esa pregunta todo el tiempo, que cada vez que yo decía algo o hacía algo me decía, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque yo, quizás es una característica muy de las mujeres, perdón que generalice, pero se ha hablado mil veces de que solemos enroscarnos mucho, solemos encontrar muy buenas excusas para todo, le damos vuelta a todo. Es un poco lo que venimos hablando en episodios anteriores de que siempre encontramos una forma de darnos cuenta que no estamos lo suficientemente preparados o de que se podría hacer mejor o de que quizás no es el momento o de que XXX. Y la realidad es que son solamente excusas, es solamente quizás nuestro cerebro queriendo protegernos y mantenernos en nuestra zona de confort, no porque sea malo, sino que es porque es lo que sabe hacer y es su función vital. Y quizás nosotros tenemos que agarrar este poder que tenemos de ser humanos y razonar para poner un límite y decir, che, ¿por qué no? ¿Por qué no? Obviamente no es la idea de repente impulsarnos a hacer cualquier cosa, mucho menos si es algo que de repente puede poner en riesgo tu vida o la de alguien cercano, pero dentro de los parámetros lógicos, realmente el 90% de las cosas, si vos te preguntás el por qué no, ese no es tan trágico. De nuevo, posiblemente sea que nuestra cabeza queriendo protegernos, queriendo mantenernos. Vieron que hace un tiempito estaba una tendencia en TikTok de que la gente se filmaba diciendo tipo, ¿cómo le explico a mi cerebro que puse un límite y no que me está corriendo un tigre? Y en el video se los veía que estaban como queriendo tomar agua y temblaban de como esa ansiedad que tiene que ver con que se te dispara el cortisol, el maldito cortisol, que está bueno también hacérselo ver si se hacen chequeos médicos, análisis de sangre, que el cortisol es es una hormona me parece, perdón si desinformo, no soy médica ni nada, simplemente sé porque es un tema que me interesa. El cortisol se nos dispara, es esta hormona que se dispara cuando nuestro cerebro detecta algún tipo de peligro para que cuando éramos cavernícolas, el cortisol era el que hacía que cuando de repente haya un animal que te podía matar, vos pudieras correr con todas tus fuerzas y escapar de esa situación. Hoy por hoy la realidad es que nunca tenemos estas situaciones, al menos en nuestra cotidianidad, donde requieran realmente de que el cortisol nos ayude a huir. Entonces el cortisol se dispara quizás por boludeces. Por ejemplo, puede ser esto, como de repente tener que poner un límite o pelearse o, no sé, por ejemplo, a mí se me dispara el cortisol y por eso intento evitarlo cuando veo películas o videos que tienen que ver como con acción o con muerte, porque lo que hablamos en el episodio de que el cerebro no entiende qué es real y qué no, a veces quizás es nada, una película o un video en internet que se están matando o que la persona, o bueno, las películas de terror, y tu cerebro interpreta que eso lo estás viviendo porque es lo que está descodificando y se dispara el cortisol porque, bueno, hay que huir, hay que correr, hay que salvarse de esta situación y en realidad nada, es algo que estás consumiendo en internet y chau. Pero bueno, el cerebro no lo entiende y dispara el cortisol y por eso estamos todo el tiempo ansiosos y nerviosos y demás. Entonces está bueno saberlo y tenerlo en cuenta para trabajar, bajar el cortisol, no consumir estas cosas si sabes que te hacen mal o si de repente si te dispara el cortisol por algo y vos decís, che, se está disparando porque está pasando esto que no es real, bueno,
respirar, bajar, tomar agüita, bajar como los estímulos para que tu cerebro entienda que no te está corriendo un tigre, simplemente viste o pensaste o hiciste algo que te puso un poco nervioso y descansemos. Y si entendemos que esto es primitivo, es mucho más fácil preguntarse por qué no y darse cuenta que el no, la excusa esa que estamos poniendo, es algo de nuestro cerebro primitivo y no de nuestro cerebro racional en el que puede de repente accionar a cosas que... ¿Cuál es el peor escenario posible? Y esa es como la mejor pregunta que se pueden hacer. Esto lo hacían en la serie This Is Us, no me acuerdo los nombres de los personajes, pero bueno, del hermano que era adoptado, que con su mujer se preguntaban todo el tiempo como... se preguntaban, no, tenían como una actividad, un juego de rol antes de, frente a alguna situación que los angustiaba o los ponía mal, que era, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Cuál es el escenario más grave, catastrófico y terrible que tu cerebro puede imaginar? Justo el perro quiere salir. Era obvio que iba a pasar, que en algún momento me iba a abandonar. Esta chica habla mucho, dijo. Bueno, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Qué es lo peor que podría llegar a pasar? Y está bueno practicarlo. O sea, ellos en la serie, en esta This Is Us, ellos se decían el peor escenario que cada uno se imaginaba como para, tipo, bueno, listo, ya está, lo dije y no lo estoy como dando vueltas, rumiando en la cabeza y haciéndolo quizás más grande. Y como que después seguían. Pero para mí está bueno como que yo un poco le di una vueltita más, que es pensar el peor escenario posible, decirlo en voz alta o al menos como hacértelo consciente, para darte cuenta que el 99% de las veces, estoy segura, ese escenario posible peor o no es tan terrible, muy probablemente no sea tan terrible, o es como recontra utópico. Entonces cuando de repente vos estás tipo, ay, no. Y luego, de nuevo, es la cosa más boluda del mundo, tipo, no sé si mandarle un mensaje a mi ex o si mudarme a otro país. ¿Cuáles son el peor escenario posible? ¿Cuál es lo más trágico que te puede pasar? De nuevo, quizás esto, mandarle un mensaje a una persona que no deberías, y de nuevo, no es para incitar, no mandes ningún mensaje que no deberías porque es al pedo. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te conteste? ¿Que te diga déjame romper las pelotas? ¿Que te bloquee? ¿Y qué? O sea, la vida sigue, sí, ay, perdí mi dignidad, ay, quedé como una boluda. ¿Y qué mierda importa lo que el otro está pensando? Si el otro ni siquiera te está contestando el mensaje, mirá que encima nos va a importar lo que está pensando. Ya fue, como, ¿cuál es el peor escenario posible realmente? Ahora, si es una decisión un poco más grande, como de repente mudarte de país o renunciar a tu trabajo o alguna cuestión así como grosa donde vos decís tipo, me estoy jugando un montón. Bueno, como, ¿cuál es el peor escenario posible? Vamos con el mudarse de país. ¿Cuál es el peor escenario posible? Obviamente que puede ser tipo, ay, que me cruce con gente mala y me secuestren y me muera y no sé qué. Y decís, bueno, sí. ¿Cuánta gente, o sea, estadísticamente, cuánta gente se muda de país, emigra y le pasan esas cosas? Realmente, o sea, no sé estadísticamente, pero la menor cantidad seguro, porque si no sería algo que se escucharía todos los días y la verdad es que no es algo que se escucha tanto. Y sí son más los casos de gente que nada, le va bien. Y quizás es esto, es tipo, ok, bueno, ¿qué, este es el peor escenario posible, que me pueda pasar algo grave, feo, fuera de mi familia y de mi gente conocida? Bueno, che, ¿qué cosas quizás tengo que tener en cuenta los primeros meses hasta que me adapte y me haga un grupo de amigos o de gente cercana? Bueno, no ir a casas de desconocidos sola, no meterme en lugares que no me dan mucha confianza. Bueno, y esas cosas, y listo, y como que podés preverlo de algún modo. Pero después, el peor escenario posible, que no me vaya bien y me tenga que volver. ¿Qué tan grave es? Como, sí, bueno, hoy es un fracaso, o hoy todo el mundo va a saber que me fui y ahora volví, o no sé, tengo que volver y volver a la casa de mis viejos y tener que volver a buscar un trabajo y como todo el esfuerzo económico y demás que hice y fue al pedo. No fue al pedo, o sea, ¿por qué sería tan grave tener que volver a empezar? Muchas veces ese volver a empezar trae un montón de cosas también repositivas. Quizás de repente tu experiencia era tener que estar 3 meses en otro país para aprender algo puntual o ver algo puntual y tener que volver a tu país para desarrollar todo eso que quizás en ese país no hubieras tenido el mismo lugar o la misma energía. Y entonces de repente en ese momento es un fracaso, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que era lo mejor que te podría haber pasado. Y a las pruebas nos remitimos. Seguramente todos tengamos algún ejemplo en nuestra vida donde hicimos algo que no salió como esperábamos y que de repente en ese momento fue
o considerado un fracaso o una angustia o una pérdida de dignidad, y que con el tiempo te das cuenta que es lo mejor que te puede haber pasado, porque si eso no pasaba, quizás un montón de otras cosas no hubieran pasado, porque pasaron gracias a que aprendiste o pasaste por eso otro. Entonces, ¿cuál es el peor escenario posible? Y ese peor escenario posible, ¿qué tan trágico es? Estoy muy segura de que sea cual sea la respuesta que hayas dado a la primera pregunta sobre por qué no lo haces o por qué no haces algo, le hayas encontrado ese peor escenario posible y te estés dando cuenta de que ese peor escenario posible no es trágico, no es difícil, que en el peor de los casos podés encontrarle alguna cuestión para prever algunas ciertas cosas, y que tengas en cuenta que por más que en el momento es difícil y que uno no quiere obviamente de nuevo salir de la zona de confort para después salir lastimado, podemos decir, o sentirse un fracasado, uno siempre puede volver a la vida que conoce hoy. O sea, uno siempre se puede volver para atrás, y eso para mí es como lo mejor. Esto que digo, si lo haces y te va mal y no sale como esperás, de nuevo, primero respirá y dale tiempo, porque posiblemente que salga mal es lo mejor que podía pasar, porque ese salir mal, eso que querías, te trae otras cosas que no sabías que eran posibles. Pero, de nuevo, o sea, si tenés que volverte a la casa de tus viejos, es un bajón, sí, porque estoy grande, sí, porque mi independencia, sí, porque no me llevo también con mis viejos para estar conviviendo. Pero no es tan, o sea, nada, se vuelve a empezar. Y si ya te lograste ir una vez, te vas a volver a ir dos veces. Y si, uy, bueno, renuncié a este trabajo que me encantaba por esta apuesta y no salió y la perdí. Bueno, quizás si te fuiste bien, puedes volver a escribir y puedes volver a ese trabajo. O quizás salís a buscar laburo y encontrás uno mejor. Y sí, está bien. Quizás cobras un poco menos o tenés un puesto que no era tan como el anterior, pero volviste a conseguirla. O sea, conseguiste laburo una vez, vas a conseguir dos veces. Todo se puede volver a empezar, o sea, siempre podemos ir para atrás la cantidad de veces que querramos ir para atrás, y siempre podemos volver a hacer cosas que ya hicimos alguna vez, y vamos a poder hacer cosas nuevas, porque eso también es lo lindo de la vida, como salir a romper esa zona de confort con el miedo que eso implica, avisándole a nuestro cerebro que se quede tranquilo, que no nos está corriendo ningún tigre, que no nos estamos arriesgando a nada que va a poner en juego nuestra vida, intentemos de que no. Que va a estar todo bien, y que si por algún motivo no está todo bien porque algo sale mal, porque no podemos prever todo, no podríamos vivir si tendríamos que estar todo el tiempo sosteniendo controladamente todo lo que hacemos, lo vamos a resolver. Nos pasamos nuestra vida encontrándonos con imprevistos y solucionándolos de la mejor manera posible que tenemos en ese momento, y que a la larga eso nos trae aprendizajes. Entonces, este nuevo salto de confianza, este salto por fuera de la zona de confort, puede salir bien o bien, porque si sale mal, vas a aprender algo que te va a ayudar a que la próxima vez que hagas algo tengas unas nuevas herramientas que nunca hubieras aprendido si nunca lo hubieras hecho en un primer paso, que es lo que hablamos en el primer episodio de animarse a empezar. Es eso. Hay cosas que nunca las vas a aprender si no te animas a hacerlas primero. El otro día escuché una frase que, ¿por qué no la escuché cuando grabé el primer episodio? Porque me encantó, que es: no tenés que ser perfecto para empezar, tenés que empezar para ser perfecto. Quiero que ahora, cada vez que te encuentres dándole vuelta a algo, encontrando excusas, dándote cuenta que estás pensando sobre un mismo tema ya por 15ª vez, frenes y te digas, ¿por qué no? ¿Cuál es el peor escenario posible? Y que también te preguntes, ¿y si sí? ¿Y si sale bien? Porque muy probablemente salga bien de nuevo. O sale como queremos, o sale con aprendizaje, que también es un poco lo que queremos. Espero haberte ayudado a tomar alguna decisión, haberte motivado. Si te gustó, ya sabes que tenés que dar like si estás en YouTube y suscribirte, o seguirme y votar con las estrellitas en Spotify para que llegue a más personas. También se lo puedes compartir a alguien que crees que le puede hacer bien. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.